Muchas gracias. Seguimos con nuestro segundo panel, Economía Circular en el sector agroalimentario. Moderará el panel Maite Cornejo, gerente de temas medioambientales Fundemás. También tendremos participando a Boris Quintanilla, director país, Grupo Calvo, El Salvador. Wilfredo Márquez, director agrícola, Grupo Casa. Eric Quiroz, representante en El Salvador del IICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Rodrigo Samayoa Valiente, gerente de Sostenibilidad y Asuntos Corporativos Ternova y presidente del Consejo Empresarial para el Desarrollo Sostenible en El Salvador. Yendri Valladares, gerente de producción Bioproductos Cultivados de Costa Rica S.A. Biopro. Adelante. Hola, buenos días. Muchas gracias por estar acá. Vamos a tener ahora el panel dentro de este foro que es sobre economía circular, ¿verdad? Vamos a ver todos esos temas, no solamente de residuos, sino en eficiencia de productos. Entonces, ya nos hemos presentado, creo que me falta un panelista que era Yendri, ¿verdad? De biosistemas. Yendri Valladares, bueno, creo que nos hizo presente. Entonces vamos a hablar sobre estos temas. Voy a dar una pequeña introducción, ¿verdad? Vamos a hablar dentro de este panel sobre economía circular. En una economía circular, el valor de los productos y materiales se mantiene durante el mayor tiempo posible. Los residuos y el uso de recursos se reducen al mínimo y los recursos se conservan dentro de la economía cuando un producto ha llegado al final de su vida útil, ¿verdad? Para muchos aquí es desde la tierra a la mesa, para otros es desde el residuo del consumidor a la transformación, ¿verdad? Con ello volvemos a utilizar estos materiales y eso es lo que nos hace eficiente y es lo que a futuro nos va a ayudar también a mantener materias primas para nuestros procesos productivos y nos va a ayudar al final también a ser más eficientes y tener más recursos para las futuras generaciones. El objetivo de este panel entonces va a ser, precisamente tenemos empresarios para destacar esas estrategias de sostenibilidad de negocio, su enfoque en economía circular en todos sus procesos, así como los retos a los que se han enfrentado y los desafíos próximos para una innovación sostenible. Vamos a empezar con la primera pregunta, que es prácticamente cómo es que han desarrollado sus planes, sus estrategias de sostenibilidad. Queremos saber en concreto, ¿verdad?, cuáles han sido 3 de esos puntos claves, álgidos, que en un momento dado han tenido que sobrepasar para poder hacer sus estrategias de sostenibilidad. Vamos a empezar en este momento con Boris, ¿verdad?, del Grupo Calvo. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias como Grupo Calvo por la invitación a participar de este foro. Como Grupo Calvo, somos una empresa de origen europea, española precisamente. Tenemos más de 80 años en el mercado y bueno, más de 75 países presentes con nuestras marcas. Como Calvo, digamos, somos conscientes que nuestra vida, de nuestra empresa, nuestra compañía y nuestras marcas dependen de un compromiso responsable y sostenible con todos los actores, tanto medioambientales como con la sociedad, con la gobernanza interna, etc. Como Calvo,
digamos, lanzamos desde hace ya varios años nuestro compromiso responsable en 3 grandes ejes, tanto medio ambiente, océanos y personas. Desde los retos que hemos tenido para enfrentar o para implementar nuestra política de economía circular, aquí en El Salvador principalmente se ha debido a la distancia geográfica que nuestra fábrica, como algunos sabrán, estamos ubicados en el departamento de La Unión, que históricamente han sido de los departamentos menos favorecidos y más afectados por la historia nuestra. Esa distancia nos ha dificultado poder encontrar gestores de residuos accesibles. Esto lo que se traduce es en encontrar sinergia con ONGs, con compañías que nos puedan certificar que tanto los insumos que nosotros consumimos como nuestros desechos, ¿sí?, provengan o se implementen a futuro con un fin sostenible o con un enfoque circular. No obstante a eso, y más allá también el hecho cultural, o sea, nuestra ubicación geográfica, digamos, dificulta permear en la cultura de la población estos conceptos de sostenibilidad y de responsabilidad ambiental. Digamos, esos son los retos principales que hemos afrontado. Gracias, Boris. Y del océano nos vamos a ir entonces a la tierra con Wilfredo Márquez y después vamos a seguir con Eric. De acuerdo, muchas gracias, buenos días. Y nosotros sí desde la tierra a la mesa, ¿verdad? Directamente. Sí, en Grupo Casa verdaderamente tenemos la sostenibilidad como un eje estratégico, definitivamente. Y todo lo que hacemos lo enmarcamos dentro de esta gran política de sostenibilidad. Sin embargo, esto es un proceso, ¿verdad? Y sí implica retos, ¿verdad? Y creo que el principal reto que hemos tenido en Grupo Casa, teniendo nosotros 2 componentes grandes, tenemos un componente agrícola y un componente industrial, ha sido el tema de entender y ubicarnos en qué contexto nosotros producimos y generamos y agregamos ese valor. Es decir, entender que somos parte de un ecosistema, estamos dentro de un ecosistema grande y que interactuamos, no estamos aislados, y que cada acción que nosotros tomamos, en cualquiera de las etapas que les menciono, definitivamente tiene el potencial de agregar valor o de generar un impacto a nuestros compañeros dentro de ese ecosistema. Creo que ese ha sido un reto, el interiorizarlo nosotros en toda nuestra estructura desde la junta directiva, porque una vez tenemos eso nosotros como parte de nuestro día a día, como parte de nuestro ADN, todo se facilita. Luego vienen otros retos, porque entiendo mi ecosistema, entiendo la parte de mi sistema de producción, entonces tengo que ir a revisar los procesos dentro de mi sistema. Y luego cambiar esos sistemas, porque implica cambio dentro de los procesos y dentro de los principales procesos. Cuando estoy hablando de sostenibilidad, vienen otros retos, por ejemplo, inversiones, cambios de cultura, como lo mencionaba el ingeniero, cambios de mentalidad, para que esto verdaderamente sea sostenible. Esos han sido como los principales retos que nosotros hemos visto en el tiempo. Y verdaderamente tenemos la convicción nosotros en casa que cuando tenemos ese entendimiento aterrizado, interiorizado dentro de toda nuestra estructura, entonces es más fácil que fluya todo el tema de sostenibilidad, con todos los retos, por supuesto, ¿verdad? Pero sí todo el tema de educación, todo el tema de formación de todos nosotros como colaboradores dentro del Grupo Casa se vuelve también un gran reto, porque tenemos que reeducarnos dentro de todo este concepto tan necesario y tan estratégico. Eso es lo que podría comentar en relación a los retos que hemos tenido. Ok, gracias, gracias. Vamos con Eric, siempre hablando de estrategia y de retos. Muy bien, muy buenos días y muchas gracias por la invitación. En el caso del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, digamos, el enfoque o las acciones que nosotros realizamos están un poco más centradas en el desarrollo de la bioeconomía.
Sin embargo, es un tema muy similar, digamos, son acciones prácticamente idénticas, digamos, a las que se desarrolla dentro de la economía circular, con algunas pequeñas particularidades o diferencias. Pero lo que sí es un hecho importante es que la investigación y la adopción de las innovaciones son la base tanto de la economía circular como de la bioeconomía. Y desde ese punto de vista, a través de la cooperación técnica en los 34 países del continente, pues hemos venido desarrollando acciones en materia de bioeconomía. El tema de formación de marcos regulatorios, el acompañamiento, los procesos de generación de políticas a través del Observatorio de Políticas y el desarrollo, digamos, de marcos normativos. Lo que sí hemos encontrado es que por lo general hay una ausencia importante. Y voy a dar un ejemplo, digamos, en el caso de los bioinsumos en la región centroamericana. No tenemos un reglamento centroamericano que permita el registro, el control de calidad. Entonces lo que encontramos es una enorme cantidad de productos artesanales, podemos usar ese término, que no pueden entrar formalmente a las cadenas de comercialización para el desarrollo de una agricultura más sostenible, porque tenemos esos faltantes, digamos, en los marcos regulatorios. Entonces, muy importante el trabajo que se puede hacer a través de los ministerios, a través de los institutos de investigación, para poder fortalecer estos marcos regulatorios y para poder tener, ahora sí, un espacio importante para el desarrollo de la bioeconomía y de la economía circular. Si esos nuevos productos que provienen, digamos, del aprovechamiento de los desechos, de los residuos, no tienen la posibilidad, digamos, de entrar a un mercado regulado, a un mercado formal, que tengan sus etiquetas, que puedan cumplir científicamente con un propósito, creo que vamos a tener siempre, digamos, un problema importante en el desarrollo de la bioeconomía y de la economía circular en nuestra región. Gracias, Eric. Y nos vamos entonces del océano a la tierra, a la transformación o a esa visión global, cómo formar esos ecosistemas. Rodrigo. Hola, muy buenos días a todos. Realmente un placer estar aquí con todos ustedes. Y me voy a permitir, Maite, ser un poco atrevido en lo que voy a decir ahorita. Y algunos de mis amigos que están por allá me van a decir, pero ¿cómo decís eso? Pero ya les explico. No hay sostenibilidad sin plásticos. Sí, lo dije bien. No hay sostenibilidad sin plásticos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Cuando nosotros tenemos un alimento, por ejemplo, digamos un pollo fresco, si nosotros lo protegemos y le ponemos una capa de plástico y lo empacamos al vacío, agregamos 8 veces su vida en el anaquel. Sin ese empaque, significaría que tenemos que producir 8 veces la cantidad de pollos a nivel mundial para suplir la misma necesidad que tenemos ahorita. Y eso es una realidad con muchos de los alimentos. La barrera, la protección, el empaque tiene un fin, y ese fin es protección, transporte, alargar de la vida, preservar la inocuidad de los productos, evitar contaminación. Ahora, dicho esto, el punto es cuál es el plástico y cuál es el empaque que queremos para el futuro. No es cualquier plástico, no es cualquier empaque. Lo que tenemos que cambiar es de dónde obtenemos ese plástico y cómo lo utilizamos de mejor manera. Los empaques, o sea, digo plástico porque lo conozco mucho más, pero también el vidrio, el aluminio, todo esto tiene que servirnos para encontrar una mejor manera de poder seguir cumpliendo la función para la cual fueron diseñados y al mismo tiempo no producir los residuos de los cuales no queremos, y sobre todo no queremos que lleguen a los océanos, no queremos que lleguen a esos lugares donde no cumplen una función, sino que perjudican. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho y qué es lo que estamos creando? Tratando de engranar de esos desechos, volver a producir nuevos empaques. Y cómo la economía circular de los empaques va a permitir poder dar ese salto cualitativo de seguir teniendo la inocuidad que necesitamos, pero al mismo tiempo no ocasionar el daño ambiental que producen estos empaques. Y eso se dice rápido, pero es sumamente complicado.
Hace poco estábamos tratando de revisar la norma europea, la Agencia de Protección de Seguridad Alimentaria Europea, sobre la norma para utilizar empaque reciclado en contacto directo con alimentos. No hay todavía. Existen lineamientos base para esto, pero no hay una normativa diseñada exclusivamente para esto. Y cuando nosotros queremos incorporar reciclado a los empaques que van a estar en contacto directo con alimentos, tenemos varias preocupaciones y son lógicas. No queremos no queremos afectar la vida, no queremos afectar la barrera, no queremos afectar la inocuidad del producto. Entonces tenemos que ser cuidadosos para hacer esto. Entonces, ese cambio normativo necesario para poder crear el empaque que pueda estar en contacto con alimentos es la última gran barrera. Cuando hablamos del reciclaje, por ejemplo, de productos mucho más sencillos que no están en contacto con alimentos, tenemos una gran cantidad de resoluciones. En el mundo de las botellas, del PET, existen un montón de soluciones, pero en el empaque flexible todavía hay que crear y articular esas cadenas que permitan el reciclaje de todos los materiales, y en esto tenemos que trabajar juntos. En esto tenemos que la industria de alimentos, nosotros los creadores de empaque, la sociedad en general tiene que cumplir un papel para poder articular, y las políticas públicas tienen que poder incentivar ese uso racional, no solo de incorporación de residuos, no solo de eliminación de plásticos innecesarios, sino la reincorporación del plástico que pueda tener y darnos la seguridad y la inocuidad que necesitamos. Entonces, yo con esta provocación quería comenzar el diálogo de hoy, precisamente para decirles sí se puede, sí hay soluciones, sí las tenemos, pero tenemos que trabajar todos en conjunto para realmente incentivar la economía circular de nuestros productos y de los empaques de nuestros productos. Gracias, Rodrigo. Bueno, ya mencionaste varios de los temas que son así como barreras, brechas que hay que cerrar, pero te voy a dejar siempre el micrófono, no lo apagues. Vamos a empezar de allá para acá ahora. Quisiera que nos dijeras entonces, ¿dónde ves que puede estar esa innovación en los temas de empaques? Porque aquí estamos hablando del océano, de la tierra, de lo que llega a nuestros hogares. Entonces, ¿cómo podemos hacer para innovar, para cerrar esas brechas? Yo creo que ya estamos haciendo muchas de las cosas que se necesitan para superar esas brechas. O sea, realmente ya existe la tecnología que nos permite incorporar reciclado y garantizar inocuidad. Lo que necesitamos es terminar de fomentar ese ecosistema, de fomentar esas alternativas que premie el incorporar reciclado a las distintas aplicaciones que hay. O sea, lo que necesitamos es encontrar de qué manera, por ejemplo, como se está incentivando el tema de evitar la deforestación por los productos agrícolas, cómo incentivamos la incorporación de reciclado en los empaques. Yo creo que el camino es fácil, la barrera tecnológica la estamos resolviendo. Para decirlo, nosotros, una empresa en El Salvador que produce empaques, estamos ya en las pláticas que les comentaba con la Unión Europea de cómo certificar la inocuidad de empaques plásticos para estar en contactos con alimentos. Hemos formado una cooperación intercompañías para que El Salvador, la India y una empresa italiana podamos producir productos reciclables que tengan la barrera necesaria sin necesidad de ser multimaterial, no tener que meter papel, aluminio, plástico en una sola barrera, porque ese es el problema. Cuando tenemos productos que tenemos múltiples barreras que son necesarias para la preservación de los alimentos, pero si no simplificamos eso, no lo hacemos monomaterial, no podemos enlazarnos para poder tener reciclaje. Entonces las soluciones tecnológicas están. Yo creo que aquí lo que tenemos que es dar el paso fuerte e incentivar la solución, ¿verdad? Que es que podamos incorporar reciclado en la mayor cantidad de productos, de la mejor manera, y que esto permita seguir teniendo las mismas propiedades de inocuidad, de preservación de los alimentos en el anaquel, de alargar la vida de estos, porque eso es lo que le permite llegar realmente
y producir la seguridad alimentaria que todos estamos buscando. Gracias, Rodrigo. Y ya tenemos con nosotros a Gendry, ¿verdad? Gendry es gerente de producción de bioproductos cultivados de Costa Rica. Gendry, vamos a hacer una doble pregunta. Vamos a hablar de estrategia, que es el primer bloque que estábamos abordando, pero vamos a hablar de una vez de esas brechas y de esos modelos innovadores que nos van a permitir ir cerrando esas brechas y hacia dónde vamos, ¿verdad? Entonces, la primera pregunta, tal cual habíamos conversado anteriormente, que nos hables un poco de esos retos de la estrategia y posteriormente que hablemos un poco de las innovaciones para continuar en la siguiente pregunta. Perfecto. Bueno, nosotros como bioproductos nacemos de esa iniciativa de conectar la parte agropecuaria con la industrial. Pertenecemos a un grupo costarricense de 5 empresas. Algunas de ellas se dedican al cultivo de la madera, otras a la industria de la madera, al cultivo de piña, al cultivo de aguacate. Y nosotros nos encargamos como bioproductos de encadenar esos subproductos y llevarlos a nivel industrial y regresarlos a las fincas como insumos agrícolas. Nuestro principal reto ha sido poder ser rentables, ¿verdad? Poder hacer sostenibilidad en sus 3 pilares, ¿verdad? Social, ambiental y económico, y poder ser rentables. ¿Cómo veo yo las estrategias en cuanto a bioproductos? Es mucho poder diseñar espacios y los futuros retos los veo desde el punto de vista que comentaban anteriormente. Poder tener productos estandarizados, productos que a nivel de producción dejen de ser artesanales y se conviertan en industriales, y siendo industriales estén estandarizados, que tengan trazabilidad y que regulatoriamente tengamos una norma por la cual fundamentar nuestros productos, ¿verdad? Creo que desde ese punto de vista veo ambas preguntas. Ok, gracias, Gendry. Vamos a seguir entonces en la tierra y después nos pasamos al océano, ¿sí? Vale, vamos a seguir ahora con Eric. Entonces, ¿cuáles serían como esas brechas que vamos a cerrar para poder ser innovadores? Bueno, muy bien, tal vez lo importante es partir de una realidad, y es que la transición hacia una economía circular, hacia procesos biotecnológicos, no es uniforme y depende de muchos factores, ¿verdad? Uno de esos factores que a nuestro criterio es importante trabajar tiene que ver con el tema de fortalecer la gobernanza. En la medida que tengamos políticas e institucionalidad adecuada para poder enfrentar estos nuevos retos, para poder avanzar de manera importante en el desarrollo de acciones más sostenibles, pues creo que podemos ir logrando, digamos, el cumplimiento de algunos de estos objetivos. Y tenemos buenos ejemplos, el caso de la adopción de las políticas del Pacto Verde Europeo, donde ya incorpora, digamos, los temas de economía circular, donde ya hay estrategias, donde hay un conjunto de hojas de ruta. Yo creo que es un clarísimo ejemplo que nos permite, digamos, usarlo como marco de referencia y que eso de una u otra manera podamos incorporarlo, digamos, en la agenda regional para poder avanzar en la generación de políticas públicas, de marcos regulatorios adecuados que puedan fortalecer muchas de estas inversiones que ya son exitosas o que pretenden verdaderamente convertirse en negocios muy exitosos, pero que efectivamente requieren de ese proceso de acompañamiento. Este proceso de gobernanza no se queda solamente ahí, tenemos que pensar también en los esquemas de financiamiento, ¿verdad? Cómo se puede motivar aún más, digamos, el desarrollo de investigación, y no solo investigación, sino cómo poderlo llevar, digamos, al área comercial, ¿verdad? Y ahí sí necesitamos hacer un esfuerzo adicional para poder brindar opciones para el acompañamiento de muchas de estas iniciativas que se están impulsando en la región. Bueno, gracias. Seguimos con Will, en la tierra, con los pies en la tierra, después vamos a nadar un poquito. Sí, de acuerdo. Nosotros en casa creemos que la sostenibilidad tiene que ser intencional, ¿verdad? Definitivamente creo que las brechas para aprovechar oportunidades de innovación, sea en procesos o con productos o actividades nuevas, está dada principalmente por entender mi sistema y cómo mi sistema de producción encaja dentro de ese gran sistema o ecosistema, si le queremos llamar. Y
tener intencionalmente la disposición y la mentalidad para ir a cambiar esos procesos dentro de mi sistema para no tener impacto en lo demás. Les puedo contar ejemplos prácticos que nos han generado valor. Por ejemplo, nosotros en caña de azúcar aplicamos bastantes productos por aspersión aérea. Cuando yo analizo mi aspersión aérea desde la perspectiva de sostenibilidad y que estoy dentro de un ecosistema más amplio, me llega a la conciencia el hecho de que tengo que hacerlo de manera más precisa. Nosotros hace 5 años nuestras aplicaciones aéreas le hacíamos un 80% con avioneta y con helicóptero, no existían los drones. En este momento el 80% de las aplicaciones las hacemos con drones y solo hemos dejado algunas áreas muy específicas para ser aplicadas con helicóptero. Entonces, el punto es de que para poder utilizar la tecnología y poder llenar esa brecha que yo identifico dentro de mi sistema, lo tengo que hacer intencional, porque eso me lleva a cambiar toda la cultura. Por ejemplo, en algo tan sencillo como lo que les comento de aplicar con avioneta o dron, hay un cambio de cultura y de manejo técnico agronómico súper amplio, lo cual yo tengo que tener la disposición para hacerlo. Otro ejemplo puntual, cosecha en verde. Nos metemos a cosechar en verde. Hay que cambiar absolutamente todo el sistema, pero estamos claros que la cosecha en verde es necesaria. Entonces, analizo mi proceso, tengo que cosechar en verde, genero residuos, esos residuos los incorporo, me ayudan a mejorar mi suelo, me ayudan al aprovechamiento de agua, me ayudan a controlar malezas y yo me vuelvo a nivel de producción más circular, más sostenible, pero lo tengo que hacer sobre la base del entendimiento de mi sistema, dentro del ecosistema y conociendo todas las herramientas de tecnología que tenemos disponibles, porque para aprovechar esa tecnología necesariamente tengo que repensar todos mis procesos. Y así, por ejemplo, nosotros en nuestra planta industrial venimos y decimos tengo que hacer un mejor uso del agua. Entonces hay todo un plan para mejorar el uso del agua dentro de la planta y poder ahorrarnos un recurso tan importante como lo es el agua. Y después, esa menos agua que utiliza, yo la puedo utilizar para regar mis cultivos. Entonces empiezo a cerrar esas brechas a través nuevamente del conocimiento, que implica, por supuesto, un gran esfuerzo para poder cambiar la cultura y la manera de pensar dentro de cada una de las empresas, ¿verdad? Ok, gracias. Hoy sí nos vamos allá con los pececitos. Perfecto. A ver, ¿se escucha? ¿Se escucha? Sí, a ver, nosotros desde Calvo, ¿sí? Consideramos que la innovación forma parte precisamente de la economía circular. Nosotros como compañía, al asumir un compromiso público, ¿sí? De que en toda nuestra cadena, que esto implica desde la pesca del atún, desde su transformación a través de nuestra fábrica y nuestra cadena de distribución, hay una política transversal pública y un compromiso público que hemos hecho en Europa y estamos haciendo aquí, de cuáles son nuestros objetivos para el año 2025. Eso pasa evidentemente por una revisión, como bien decía mi compañero del panel, por una revisión de todos nuestros procesos, ¿sí? Para intentar innovar en sí mismo qué circularidad le podemos dar a los mismos. Un ejemplo nuestro, por ejemplo, es el tema de, o una de las ventajas que se traduce también con el tema de la economía circular, es que todos nuestros desechos de pescado, estamos hablando prácticamente del 100% de nuestros desechos de pescado, no van a un relleno sanitario, sino que por el contrario, desde el año 2003, cuando iniciamos operaciones aquí en el país, ya estábamos comprometidos con la economía circular. Al montar una fábrica de harina y de aceite de pescado que procesaría todo el desecho de pescado que nosotros generamos en nuestro proceso, con lo cual hoy en día estamos generando alrededor de 250, 300 toneladas de harina de pescado y aceite de pescado mensuales que son utilizados y son comercializados principalmente en la región, aun cuando han llegado hasta países tan lejanos como África y Asia, y son utilizados para alimentos de acuicultura, de concentrados, etcétera. ¿Esto qué significa? Que más allá de un ingreso económico importante y un nuevo modelo, un nuevo negocio para la compañía, también nos permitió gestionar de mejor forma mediante la innovación, mediante la implementación de nuestra planta de harina, el manejo eficiente de todos nuestros residuos. ¿De acuerdo? Por tanto, estamos al generar de nuestros desechos
un subproducto como harina y aceite de pescado, que es utilizado asimismo en industrias alimentarias para animales principalmente, y aceite de pescado inclusive a nivel cosmético, estamos dando un ejemplo claro de lo que sí puede ser la economía circular de una forma eficiente a través de la innovación. Bueno, muchas gracias. Sí me oyen, ¿verdad? La verdad es que hemos hablado de varios temas aquí, de retos, innovaciones. Hemos visto que se puede innovar. La innovación nos lleva a ser más eficientes tanto con los recursos que explotamos, con los que podemos dejar, ¿verdad? Lo voy a decir así. Pero todavía nos quedan grandes desafíos y esos desafíos son los que vamos a empezar a abordar ahorita. Vamos a empezar con algunos que ya había mencionado Eric, ¿verdad? Que hay unos grandes desafíos que debemos de afrontar. 2025, Boris, lo tenemos bien cerca, ¿verdad? Tenemos muy cerca también el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos esta nueva normativa, este nuevo reglamento que nos va a implicar trabajar más rápidamente para poder cumplir con todo lo que se nos exige en los nuevos mercados. Entonces veamos qué brechas tenemos que cerrar, qué tan pronto lo podemos hacer, no sé, ¿verdad? Pero creo que en alianza se puede trabajar. Eric. Bien, muchas gracias. El cómo hacer accesible la información para los productores, que en el foro anterior se discutió que efectivamente tal vez uno de los retos más importantes que tienen muchos sectores productivos es el hecho de la heterogeneidad que tenemos a lo largo de la cadena, ¿verdad? Entonces, un sector primario muy disperso, muy heterogéneo, compuesto de múltiples realidades, con diferentes niveles de tecnología, un sector que agrega valor, tal vez un poco menos disperso, pero también con realidades muy distintas, ¿verdad? Un sector agroexportador mucho más dinámico, mucho más activo, ¿verdad? Con mayores capacidades incluso para poder reconocer cuál es la demanda del mercado, cómo poderse ajustar, digamos, a esas necesidades. Eso no fluye de manera transparente a lo largo de las cadenas y de los sistemas alimentarios. Entonces, creo que uno de los retos más importantes es cómo poder permear en los sectores más complejos, que posiblemente es el sector primario, la parte agroproductiva, cómo poder bajar la información, cómo hacer disponible muchas de estas innovaciones que ya están. Pero si el productor no tiene acceso a la información, creo que ahí tenemos un reto enorme. ¿Qué es lo que hemos visto también en muchos de nuestros países? Hemos tenido, digamos, bajos niveles de inversión en materia de investigación pública. Hemos tenido un debilitamiento de las instituciones responsables del área de extensión agropecuaria y nos hemos concentrado en una extensión más agroproductiva y menos innovadora en temas de biotecnología o de economía circular. Ahí tenemos un reto enorme, ¿verdad? Y tenemos que ver cómo precisamente desde la academia y desde el sector público podemos generar un proceso de diálogo, de entendimiento con las mismas organizaciones del sector privado y con los gremios, para poder generar estrategias de corto plazo y cambiar, digamos, un poco la situación que actualmente tienen nuestros sectores. Si no generamos ese diálogo país, si no tenemos la capacidad de poder ordenar estos procesos, difícilmente vamos a poder generar una iniciativa de cambio. Me gustó mucho lo que habló el caballero con respecto al tema de los empaques, pero mire, la realidad es que hay un porcentaje grande de los empaques que ni siquiera tienen la posibilidad de llegar a un centro de reciclaje, ¿verdad? Y lo hemos visto, o sea, muchas de las fincas, y los invito para que vean la cantidad de desechos sólidos, no orgánicos que usted encuentra actualmente en las fincas de los productores, ¿verdad? Es impresionante ver la cantidad de basura que hay en nuestras comunidades, que están a las orillas de las calles y en las unidades productivas. Usted encuentra botellitas de plástico, latitas de aluminio, papelitos de snacks, todo ese tipo de cosas en las mismas fincas. ¿Qué es lo que necesitamos? Una mayor cultura, una mayor educación, un proceso de transformación para que efectivamente estos esfuerzos que muchas empresas hacen, pues tengan lógica y sentido, ¿verdad? Yo puedo comprar el envase o el empaque más biodegradable, pero si simplemente lo desecho en un río o hago un mal uso de ese empaque, pues realmente estoy quebrando, digamos, la posibilidad de que la economía circular sea circular, ¿no? Le estoy
fraccionando, digamos, esa posibilidad. Y la educación es fundamental para lograr eso. Sí, y completamente de acuerdo con lo que plantea. Definitivamente el reto más grande, porque retos comunes tenemos todos, creo que un reto de súper alto nivel que tenemos el tema del cambio climático. Estamos en agroindustria y definitivamente este es un tema fuerte, pero para poder mitigar o administrar en el tiempo todos estos grandes retos, definitivamente tenemos que estar viendo lo mismo todos los que participamos dentro de los diferentes ecosistemas en los cuales nos desarrollamos, y creo que el unirnos hacia adelante todos los entes que estamos queriendo o estamos practicando la sostenibilidad es clave. Es decir, todos los stakeholders de todas las empresas con las que se interactúa, debemos de estar en el esfuerzo de hablar y estar viendo lo mismo. Le pongo un ejemplo. Nosotros en Caña de Azúcar tenemos proveedores fuertes que nosotros tenemos que estar permanentemente alineando nuestra visión en relación a este tema. Por ejemplo, el sector transporte. El sector transporte de caña es un tema que es un tema fuerte, digamos. Nosotros utilizamos bastante transporte. Entonces, ¿cuál es nuestro reto? Nuestro reto es que ese proveedor de servicios en el tiempo y en cada actividad vea lo mismo que yo estoy viendo en el tema de sostenibilidad. El tema de envases que decía, un proveedor de insumos, por ejemplo. Un proveedor de insumos, yo tengo que cerciorarme de que él esté viendo lo mismo en relación al reciclaje de ese empaque en el cual él me está dando el producto. Y tenemos ejemplos exitosos de eso. Nosotros, por ejemplo, todos los productos que nosotros utilizamos para el manejo de nuestros cultivos, nosotros para cerrar esa economía circular lo que hacemos es que el proveedor nos da el producto en un envase plástico, por ejemplo, y nosotros cuando le volvemos a comprar, le devolvemos el envase plástico para que él haga el mejor uso de ese envase plástico. El mejor uso puede ser un reuso en el mejor de los casos, o en otro caso puede ser un reciclaje para convertirlo en otro, para cualquier otro uso. Entonces, yo por eso decía que la sostenibilidad tiene que ser intencional en unirnos todos hacia estar viendo lo mismo y a todos estar apuntando hacia lo mismo, ¿verdad? Así de que creo que ese es el reto más grande, porque retos colectivos tenemos muchísimos, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces vamos con Boris y vamos a cerrar con todos los empaques. Perfecto. A ver, nosotros como retos, bueno, los retos son para superarse. Sí, por eso nosotros hemos establecido retos claros para el 2025, pero sí, evidentemente me sumo a retos colectivos que tenemos, que pasa desde cultura, o sea, falta, creo yo, muchísima educación en la población para que pensemos en verde, para que pensemos que solo tenemos este planeta y no hay más. Más allá de la educación, falta una mejor coordinación, y que eso viene de políticas públicas principalmente, a efecto de encontrar más información, más proveedores que estén pensando igual. Por ejemplo, hablábamos con Rodrigo ahora, ¿sí? Que ya veo una oportunidad hablando de ellos desde el plástico reciclable. Son uno de los pequeños issues que a nosotros nos van quedando para cuando flejamos nuestros productos de exportación, digamos, o sea, que si hay alternativas que podemos comenzar a gestionar. Desde el punto de vista de los océanos, evidentemente nos preocupa el cambio climático igualmente, nuestra industria depende en sí mismo de los océanos, no hay un sustituto del atún, ¿sí? Por tanto, tenemos que cuidarlos. Allí lo que nos preocupa evidentemente es la competencia quizás no muy verde. Hablo de países o de flotas que no están pensando como la mayoría de los que estamos aquí presentes en este foro. Por tanto, eso resta competitividad al momento de llegar a nosotros, a los anaqueles de los supermercados. Y por otro lado, uno de los retos principales, que ya es un poco más práctico, es que esa cultura verde también premie, ¿sí?, a aquellas compañías como nosotros, a nivel del consumidor, que prefiera productos que han sido elaborados desde un pensamiento verde o un pensamiento sostenible. No únicamente precio-calidad, ¿de acuerdo?, sino más bien pensando en el compromiso que todos debemos de asumir a entender que esa economía circular pasa por todos y cada uno de nosotros. Muy bien, gracias Boris. Vamos con... Retos
Retos hay muchos, muchísimos, pero voy a hablar de dos y quizás solo los voy a enunciar. Uno es la descarbonización. ¿Cómo hacemos para que nuestros productos no solo sean impacto cero, sino que sean impacto climático cero? Nosotros estamos trabajando en ser socios de toda la cadena de valor, en producir empaques que sean descarbonizados, que la huella ambiental sea, la huella de carbono sea mitigada apropiadamente. Y la economía circular es clave para hacer eso. Entonces yo creo que ese es un reto importante que nos tenemos que entregar todos como cadena para tratar de que nuestros productos sean descarbonizados. Y lo segundo es una invitación a todos. Todos hablamos de esas imágenes, de esas zonas de cultivo llenas de desechos, llenas de todo tipo. Y aquí, bueno, Maite sabrá bien lo dificilísimo, lo extenuante que es encontrar materia prima. Ustedes dirán, pero plástico está por todas partes. Pero cuando lo ensuciamos, pero cuando lo tiramos a un río, pero cuando llega a un mar, entonces pierde valor. Cuando logramos hacer algo como lo que está haciendo Casa, de entregar directamente al proveedor y darle un reuso, no había que bailar, ¿verdad? No, bueno. Sí, digo por… Ya te iba a decir que sí, pero… No, pero digo, ese mensaje es bien importante. Entonces, la solución está en cómo nos encadenamos y cómo logramos que ese círculo virtuoso no se pierda. O sea, el plástico es importante, pero el plástico funciona en la medida que encontremos esa logística inversa para que los empaques lleguen otra vez al origen. Y eso es lo que tenemos que trabajar y ese es el gran reto. No sé si todavía tenemos en línea a Yendri para poder cerrar con ella. ¿Me confirman? Sí. Yendri, la última, el desafío, Yendri. Bueno, yo creo que muy alineado hacia poder trabajar en conjunto con el sector primario, poder, desde mi parte, desde bioproductos, es muy importante la cultura del productor, ¿verdad? Saber que al final producir comida sana es un pilar para nuestro desarrollo sostenible y pensar en bioproductos como una alternativa novedosa, como la biotecnología, como un sector de empuje, es muy importante. No solo estar pensando nosotros, pero sí que el sector primario se sienta identificado con este reto también. Entonces, nosotros a nivel de mercado ser competitivos, pero ser competitivos técnicamente, económicamente, pero también la parte agrícola, tener un paso hacia la cultura, que ahorita está siendo empujado por todas estas iniciativas, ¿verdad? Por todos estos nuevos reglamentos, pero también nos hace falta mucho en cultura de uso de bioinsumos en la parte agrícola y en la parte de empaques también. Entonces creo que es mucho de encadenamiento y culturizar a nuestro ecosistema. Ok, gracias, Jen. Bueno, y para finalizar con este panel, estas eran las 3 preguntas que teníamos para poder compartir. Si vemos que estamos varios eslabones, que es una cadena, ¿verdad? Una cadena productiva, que tenemos muchos retos. Si me ayudan, creo que vamos a proyectar 4 láminas nada más para cerrar, que son los insumos que de acuerdo a las conversaciones que hemos tenido aquí con los panelistas, hemos sacado ideas largas y claras. No los voy a leer todos, ustedes los pueden leer ahí, ¿verdad? Pero si empezamos a hablar del tema de estrategia y sostenibilidad, tenemos que optimizar los procesos productivos con un enfoque en economía circular, ahora también con un enfoque en poder conquistar esos nuevos mercados, ¿verdad? Entonces, desde las empresas se debe de tener una visión a largo plazo, debe de haber un compromiso y debe de haber una visión de poder impactar en todos los aspectos de la sostenibilidad, que es lo que ahora estamos oyendo a nivel mundial, ESG, que es lo ambiental, lo social y la gobernanza, porque lo económico ya lo tiene cada empresa, ¿verdad? Entonces, eso es lo que vamos a ir fortaleciendo. Voy a pasar a la segunda, ¿qué aspectos innovadores eran? Bueno, me tomé una cita que mandó Eric, que me pareció muy buena. La innovación no es cuestión de dinero,
Es cuestión de personas, de Steve Jobs. Entonces hemos visto ahorita dentro del panel que hemos hablado de muchas oportunidades que tenemos en cada uno de los sectores para poder agregar valor. Uno de los retos bastante grandes es poder trabajar con esos dos eslabones que tenemos cerquita de nuestro negocio, que son nuestros proveedores, que son nuestros clientes, ¿verdad? Falta mucha educación, falta mucho acompañamiento, entonces tenemos que trabajar muy de cerca con ellos. La industria tiene que compartir mucho conocimiento, se tiene que hacer mucha investigación, ¿verdad? Tenemos factores sociales, culturales, de educación que fueron resaltados en su momento, en donde tenemos que empezar a lidiar con toda esa cultura que tenemos en nuestros países para poder ir cerrando estas brechas. Y esto no lo podemos hacer solos, se debe de hacer en conjunto, en una alianza, articulados, ¿verdad? Para poder conquistar esos mercados. Y por último, ¿verdad? En los grandes desafíos hay que ampliar inversiones, servicios de incubación, aceleración, escalamiento de innovaciones. Muchos hemos desarrollado innovaciones, tenemos laboratorios, ¿verdad?, de innovación, pero muy pocos los compartimos y yo creo que con esto podemos también empezar a ampliar esa cadena y hacerla cada vez más sostenible. Hay que cerrar esa brecha en el uso de los bioinsumos y hay que mejorar todos esos procesos internos que nos van a permitir, internos y externos, que nos van a permitir llevar a formalizar o llevar a hacer más sistemático un proceso para que tenga mayor innovación y que nos pueda aportar en cada uno de los eslabones. Me quedo hasta aquí. Si se fijaron, fuimos eficientes en el tiempo, hemos ahorrado recursos, ¿verdad? Les agradezco mucho a los panelistas. Una última lámina que voy a compartir es que estos insumos pues van a quedar, ¿verdad?, para este foro. Ahí los vamos a compartir. Vamos a compartir las hojas que nos compartieron con sus respuestas para poderlo dar a los organizadores del foro. Le agradezco a Boris, Wilfredo, a Eric, a Yendri, ¿verdad?, a Rodrigo, por la participación. Nos llevó, voy a decirlo de un solo, nos llevó semana y media preparar bien este panel y poder abordar los temas que fueran como más críticos y que quisiéramos dejar en este foro. Muchas gracias.